Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, brindando asesoría agraria inmobiliaria. Dejo a su disposición el teléfono con WhatsApp 6692 25 59 25. Repito, 6692 25 59 25. Para cualquier duda, asesoría respecto al tema de hoy. 12 puntos que las inmobiliarias deben saber sobre la parcela ejidal. Punto número 1. ¿Cómo nace un ejido y consecuentemente la parcela? Se puede decir que el acta de nacimiento de una comunidad puede ser algún título virreinal, de esos que se expidieron durante la colonia española, que son de hecho documentos históricos que hasta la fecha siguen siendo motivo de juicio o de prueba. Mientras que los ejidos son de creación más recientes, comenzaron prácticamente en la década de los 50 y finalizaron en la década de los 90, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación respecto a que el gobierno federal les dotaba a un grupo de campesinos sus tierras. Así nace la comunidad, así nace el ejido. Principalmente, hay otras formas, pero no nos vamos a enredar porque ese es un tema complejo y amplio. Pues bien, tanto el ejido y la comunidad en 1892 tuvieron un parteaguas cuando surge la actual ley agraria, el tribunal, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional. Vino el programa que se denominó Procede, que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales. Pues fue una asamblea de formales especiales llamada ADAT, Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, tanto ejidales y comunales. En pocas palabras, vino a regularizar la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, también llamados núcleos agrarios, por cierto, que ya venían poseyendo, que ya les pertenecía por los dos motivos que te acabo de explicar. Al interior de cada ejido, y me refería predominantemente a ejido porque son la gran mayoría en el país, son muy pocas las comunidades en comparación con los ejidos. Al interior, cada ejido dividió principalmente sus tierras en tres zonas, lo que es la parcelada, que es el tema que nos ocupa hoy, la zona urbana, que es donde está el asentamiento o el pueblo, y las tierras de uso común, que como su nombre lo dice, no pueden usar de manera común todos los ejidatarios y ejidatarias. Ojo ahí, no todos los ejidos le entraron a la regularización al interior de sus tierras, no todas las comunidades. Y algunos ejidos decidieron que su regularización nada más consistiera en que se confirmaran los límites, las colindancias, las famosas mojoneras del polígono, de las tierras que les pertenecían, y ya al interior dejaron todo como tierra de uso común. Por eso algunos ejidos y sobre todo algunas comunidades no cuentan con parcela. Y los que así le entraron a la regularización delimitaron tres clases de tierra al interior. Ya quedamos: parcelas, solares o lotes urbanos y uso común. Y sobre esas tierras, ojo ahí, se derivan tres clases de derechos distintos. Lo que es la propiedad, lo que el ejido, por ejemplo, es propietario de sus tierras de uso común. El ejidatario es propietario de su solar que cuenta con su título de propiedad. Y está el derecho a la titularidad. El ejidatario es titular de su parcela. Y está el derecho a la posesión. La posesión es quien está ocupando, está trabajando, está detentando ahí la ocupación física material, aunque no necesariamente sea el titular o el dueño de esa tierra. Y los tres derechos se dan en cada ejido o en cada comunidad, o casi en todos. La titularidad se refiere a que el ejidatario puede disponer de la parcela como si fuera suya, como si fuera de su propiedad. Pero en realidad el dueño es el ejido, hasta que no se adopte el dominio pleno en ese ejido y sobre todo en esas parcela, hasta entonces sí podrá llamarse en toda la extensión de la palabra legal propietario, mientras nada más se le llama titular.
Estos temas, por cierto, los he abordado amplia y a detalle en otros videos que están aquí mismo para que los busquen en caso de que sea la primera vez que ves esta clase de videos. De modo que llegamos a la conclusión de que las comunidades tienen un antecedente más remoto, incluso literal. Algunas comunidades se remontan hasta antes de la llegada de los españoles. Algunas comunidades sobrevivieron a la época de la colonia española. Y, ojo ahí también, existen comunidades indígenas con sus usos y costumbres y demás riqueza cultural, y existen comunidades no indígenas. De hecho, también existen ejidos indígenas, por cierto. Son pocos, pero existen. El punto está de que como comunidad debieron haber sido reconocidas su existencia legal. Y la mayoría, pues sí goza de ese reconocimiento. Algunas comunidades pues están en conflicto entre sí, que se quieren separar, que se quieren dividir, pero eso ya es tema de otro video. Así que, en resumen, el primer punto. Para efectos de esta asesoría, aplica para ejidos y comunidades por igual, pues ambas son personas morales sujetas a las mismas obligaciones, a los mismos derechos, a los mismos deberes de acuerdo a la ley agraria, y también tiene pues ese mismo efecto en temas legales de la cuestión inmobiliaria. Ese es el primer punto. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta, al segundo punto de lo que debes de saber la inmobiliaria, los agentes inmobiliarios. ¿Qué es la parcela? En mi caso siempre busco el sentido práctico de las cosas, el sentido común, porque considero que así nos ayudamos más. Debemos entender por parcela, ya sea ejidal o comunal, una superficie de tierra, literal, suelo, tierra, que está delimitada. Su medición es en hectáreas. Las parcelas no se miden oficialmente en metros cuadrados, se miden en hectáreas. El tamaño de una parcela varía, literal. Hay parcelas de 1/4 de hectárea con su certificado parcelario, y hay parcelas de 40, 50 hectáreas. ¿De qué depende el tamaño? Pues del tamaño depende de la cantidad de tierra que tenga el ejido y de la cantidad de ejidatarios. Y esa superficie que se delimita, vamos llamándole de 10 hectáreas, es para que se aproveche y de ahí se mantenga mediante la explotación, mediante el trabajo, se mantenga una familia de campo. Y esa delimitación de esa parcela se llevó a cabo a través de la asamblea del procede, o también llamadas asambleas de la edad. Ya te expliqué qué significan. Y por lo general, la gran mayoría de las parcelas se asignaron en lo individual a una sola persona, ya sea en calidad de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado incluso. Eso sí, ambos géneros, mujeres y hombres. Por cierto, esta plática respeta la equidad de género, de modo que cuando me refiero a ejidatario, desde luego que también contemplo a la mujer. Y dicha asignación lo hace titular. Si al señor Pedro le asignan su parcela en la asamblea de procede, ya con esa cuestión se vuelve titular de la parcela. No es propietario por el motivo que te expliqué. De modo que Pedro puede usar, puede explotar libremente su parcela. Es más, si Pedro lo decide, puede dejar abandonada su parcela y nadie se la puede quitar. Ni el propio ejido, ni el gobierno, ni la autoridad. Y la forma en que garantiza Pedro su derecho de titular sobre la parcela es mediante la expedición de un certificado parcelario por parte de la delegación del RAN, es decir, del Registro Agrario Nacional. Al certificado parcelario también le llaman título parcelario, es indistinto, el nombre correcto es certificado. De hecho, grabé también un video respecto a las 10 clases distintas de parcelas que pueden llegar a existir dentro de un ejido o dentro de una comunidad. Si te interesa este tema, búscalo aquí mismo, ahí quedó grabado el video. Tercer punto que debe saber toda inmobiliaria: ¿para qué sirve la parcela? Ojo aquí, por lo general están destinadas a realizar actividades que predominan en la región, que son propias de esa zona. Y por lo general son actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, el aserradero, etc. Por lo general.
Pero aquí viene lo interesante. A veces algunos ejidatarios se sacan la lotería sin comprar cachito. ¿Qué pasa? En sus rumbos, a un lado de su parcela, cercano a su parcela, construyen una obra, ya sea una obra pública, una obra que trae como consecuencia el desarrollo en la zona, o hacia allá se expande el desarrollo urbano, comercial, industrial, y bingo, se sacó la lotería. Puede cambiarle de destino a su parcela, puede girar el uso de su parcela, incluso puede sacarla del régimen legal agrario y incluirla en el régimen de la propiedad privada. Pero eso también es tema de otro video porque así es amplio. Pero aquí te dejo el antecedente de que sí se puede y eso lo debes de saber. Cuarto punto. ¿Qué tipo de restricciones legales puede tener una parcela? Pues yo te recomiendo que veas el video de las 10 clases de parcela. Ahí enumeró las principales restricciones o incluso prohibiciones que tienen las parcelas de acuerdo al tipo de parcela que se trate. Punto 5. ¿Qué tipos de contratos se pueden celebrar? Desde los básicos, como arrendamiento, usufructo, mediería, hasta los complejos o avanzados, le llamo yo, que puede ser una asociación en participación en términos de la legislación mercantil, una sociedad privada mercantil con fines comerciales, con fines lucrativos, sí se pueden hacer. Sobre esto también ya grabé un video para no ser repetitivo. Punto 6. ¿La parcela se puede vender? La respuesta contundente es sí. Pero ojo ahí, coloquialmente le llaman vender, pero el término exacto, el término técnico correcto es enajenar onerosamente. ¿Y cuál es la diferencia entre enajenar y vender? La enajenación onerosa se refiere a que en efecto el ejidatario va a recibir un pago en dinero a cambio de la titularidad de su parcela, a cambio de entregar su parcela, en pocas palabras, al adquirente, dirían los mercantilistas, al comprador. Pero como el ejidatario vende la parcela no con fines lucrativos, no con fines especulativos, por eso le llaman enajenación onerosa. El nombre del contrato es contrato de enajenación de parcela a título oneroso. Ese es el contrato que debemos entender por compraventa. Punto número 7. ¿La parcela se puede enajenar gratuitamente? La respuesta es sí. Es decir, la titularidad pasa a una segunda persona mediante una especie de donación, vamos llamándole a como se reconoce en el derecho civil. Es decir, el ejidatario regala su parcela. Así, literal. Cuidado con esta maniobra legal, inmobiliarias. Porque si algo sale mal en el contrato, el que pagó el dinero y le pusieron enajenación gratuita, luego va a andar batallando en recuperar su dinero. Y menos si no quedó el antecedente de cómo pruebas que entregaste $500,000 por esa parcela si le pusieron en el contrato que era enajenación gratuita. Mucho cuidado con esto. Punto número 8. Antes de hacer cualquier operación, antes de comprometer tu parcela, antes de comprometer tu dinero con motivo de una parcela, primero investiga el estatus legal de dicha parcela. Es decir, que te conste por escrito que quien ofrece la parcela, en efecto, está a su nombre, que te la ofrezca en enajenación onerosa, compraventa pues, o cualquier otro tipo de contrato que implique una fuerte inversión. Ten cuidado con eso. Segundo aspecto que debes de cuidar respecto al estatus legal, ve y checa físicamente si nadie está dentro de la parcela. Porque luego la tienen rentada, luego que está el tío ahí que dice que la parcela es de él, luego está ahí el vecino que recorrió los cercos, luego está ahí el problema de que no tiene acceso ni salida. Ve y checa y recorre físicamente la tierra, por más lejos que esté, o manda a alguien de tu confianza. Respecto al estatus legal o la situación legal de la parcela, el lugar que te recomiendo es acudir al Registro Agrario Nacional, a la delegación del RAN. También le llaman RAM,
con M. Desconozco el motivo, pero se refieren al Registro Agrario Nacional. Y ahí pide una constancia de vigencia de derechos. La constancia de vigencia de derechos es el equivalente a la constancia de libertad de gravamen, cuando andan viendo lo de una propiedad privada en el registro público de la propiedad. También chécate que esa parcela no esté sujeta o pendiente de alguna sucesión, porque no falta el hijo que es el candidato o el que tiene la expectativa de adquirir la parcela por sucesión, pero que no ha hecho el trámite de la sucesión, no ha llevado a cabo el juicio y ya la anda vendiendo, ya la anda ofreciendo y luego es un problema seguro. Entonces evítate eso, investiga bien. Y también investiga que la parcela no esté sujeta a un juicio, a un pleito legal, por ejemplo ante el Tribunal Agrario, porque todo eso va a repercutir, a eso me refiero, en cualquier contrato que quieran hacer. Punto número 9. ¿Puede un no ejidatario disponer de la parcela? La respuesta contundente es sí. Y lo puede hacer mediante cualquiera de los contratos que te acabo de mencionar. Insisto, hay un video grabado respecto a los contratos a los que puede estar sujeto una parcela. Te recomiendo que lo busques en este canal de YouTube o en esta página de Facebook Derecho Agrario. Y esos contratos pueden ser hasta por 30 años, incluso la misma ley agraria señala que pueden prorrogarse si así lo desean las partes. Ya con esa extensión de tiempo se puede justificar que vale una fuerte inversión en la parcela. Y en caso de que quieran adquirir la titularidad, pues ya te expliqué que puede ser mediante enajenación onerosa o gratuita. Y ojo ahí, para la enajenación onerosa o gratuita, compraventa o donación, como le quieras llamar, sí se requiere que el adquirente, que el comprador, que el beneficiario de la donación sea ejidatario o comunero, o en su caso, que sea posesionario o avecindado, pero legalmente reconocido por la asamblea del ejido. Normalmente es a través de un acta de asamblea. No te andes metiendo con que el municipio ya me extendió una carta de avecindado y con eso ya lo acredito. No, el municipio no tiene nada que ver en esa clase de operaciones de que tratan con parcelas ejidales o comunales. En pocas palabras, no te sirven las constancias que te expide el municipio. Punto número 10 que debes saber: la parcela ejidal o comunal no se puede fraccionar. Ojo ahí, si te venden media hectárea de una parcela de 5 hectáreas, si te venden 5 hectáreas de una parcela de 10 hectáreas de acuerdo al mercado parcelario, estás comprando un problema. Porque cuanto mucho nada más estás adquiriendo la posesión y de manera muy cuestionable, pero jamás la titularidad. La ley prohíbe, bueno, no la ley, de ahí se dedujo, del artículo 18 de la ley agraria, la Suprema Corte emitió una jurisprudencia llamada del principio de indivisibilidad de la parcela. Eso significa que una parcela no se puede vender en partes, en fracciones, en pedacitos, en cachitos o dividida. O la compras toda o no compres problemas. La interpretación que le dio la Corte al principio de la indivisibilidad de parcela es de que se debe de proteger la integridad de la parcela. Es decir, que la parcela se midió originalmente de ese tamaño, de esas 20 hectáreas, porque se calculó que ese era el tamaño ideal, de acuerdo al ejido, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la actividad, etcétera, para alimentar una familia completa del campo. Y si se permitía la división, pues la parcela la iban a estar dividiendo cada generación o en cada compraventa, iba a llegar al punto donde no iba a servir para nada. Es por eso que protegen. Pero igual, la realidad, como siempre, se impone. Actualmente hay parcelas que quedaron dentro o cerca o a un lado de desarrollos urbanos, industriales, comerciales, corredores turísticos, etc. Y que valen muchísimo más fraccionadas que la parcela completa. ¿En serio? Porque como ya lo he explicado en otros videos, en el tema de la inversión, bien puede el ejidatario fraccionar media parcela y venderla, y del dinero que obtenga invierte en otro negocio instalado en el resto de la parcela que le sigue perteneciendo. En fin, esa maniobra también se puede hacer, al final te la digo. Número 11 de lo que debe saber la inmobiliaria sobre las parcelas. Ahí va. Precisamente, la parcela ejidal sí se puede convertir en propiedad privada. Y de hecho, pues dejan de ser propiedad privada.
aunque coloquialmente en el ejido o ahí entre los ejidatarios y el comprador le van a seguir llamando parcela porque pues físicamente siempre va a estar dentro del ejido o de la comunidad. Y a esas ex parcelas, como le llamo yo, se les expide en su momento su título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad del comercio, y ahí sí ya está disponible y sujeta a cualquier tipo de actividad comercial basada en la sociedad mercantil, en leyes mercantiles, en los códigos civiles estatales, etc. En pocas palabras, tienen luz verde pues para todo. Ahí sí hasta para fraccionar, dividir, etc. Y vendérsela a cualquier persona, sea o no ejidatario, avecindado, comunero o posicionario, ya no se ocupa tales calidades. Y punto número 12, el potencial de las parcelas. Cada vez aumenta la plusvalía y es una tendencia irreversible. La propiedad privada se escaseó, me consta. Por ejemplo, vivo en un puerto donde el boom inmobiliario está fuerte y literal, como se acabó la propiedad privada, siguen construyendo hacia el cielo, siguen construyendo grandes torres de condominios, de hoteles, de departamentos, porque la poca propiedad privada que hay disponible o está muy cara o de plano el dueño no tiene interés en venderla. Pero el desarrollo de la urbe, del comercio, de la industria sigue creciendo, es su naturaleza. Entonces están invadiendo pues o están llegando a las tierras ejidales o comunales. Por ejemplo, la ciudad donde vivo, literalmente el cinturón que la rodea está rodeado de puros ejidos y comunidades. De modo que para que te des una idea del potencial, el 50% del territorio nacional, de todo el país, pues, es tierra sujeta al derecho agrario, o es tierra ejidal o comunal. La última estadística en números redondos es que existen cerca de 30.000 ejidos y cerca de 2.400 comunidades. De ese tamaño es el mercado que se está abriendo hacia los ejidos y comunidades. Y ojo ahí, no estoy diciendo que hay que ir a desmantelar los ejidos. Si estoy explicando esto es porque le sirve tanto al vendedor, al ejidatario, al titular y también a los compradores. Y sí, casi todo lo que se puede hacer con la propiedad privada, casi, se puede hacer también con la propiedad social, es decir, con la tierra ejidal o comunal, como te lo acabo de explicar en los puntos citados. Pero eso sí, mucho cuidado, lo agrario se cocina aparte, tiene su propio recetario, tiene su propio método de cocinarse. Y hay que respetarlo, porque si no lo respetas, algo va a salir mal. Y ahí vienen pues los problemas legales, los problemas financieros. Por eso muchos le sacan la vuelta. Y me refiero por muchos inversionistas, desarrolladores, empresarios, notarios, agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias. Porque no conocen ni el recetario, ni los ingredientes, ni la forma de cocinarse. Esta clase de videos de asesoría lleva esa finalidad de marcarte por lo menos los lineamientos básicos a los que debes de sujetarte. Así las cosas con la cuestión inmobiliaria y las parcelas. A manera de conclusiones, son varias. Número 1. De las parcelas se puede decir mucho y se dice mucho, pero se conoce poco realmente. Después de escuchar esta asesoría, yo te recomiendo que descargues de internet la ley agraria vigente y ahora sí te pongas a revisar sus 200 artículos y sobre todo te detengas en donde aborda el artículo en específico el tema de la parcela, para que ahora sí se te haga más fácil contextualizar, dimensionar su contenido. Número 2. No te fíes de las palabras, no te confíes de las promesas, de que todo está derecho, de que ande usted nomás fírmele y deposite, vamos con el notario. Ya te acabo de decir que sí y que no, y que está restringido en el tema de las parcelas y las relaciones inmobiliarias. Siempre digo, asesórense de manera preventiva. En serio, no estás gastando, estás ahorrándote problemas. Ya seas como titular o de la parcela, como ejidatario, o como comprador o como interesado en adquirir o celebrar algún contrato.
A veces, de hecho, y me respetos para los asesores, pero el problema es el asesor inmobiliario o el asesor. Son los del problema, porque no entienden la esencia, la naturaleza y esos temas acerca de la parcela ejidal. De modo que insisto mucho, anota el WhatsApp 6692 25 59 25 y anótalo y regístralo como mejor lo puedas ubicar dentro de tu celular, porque de mí te acuerdas. Cuando menos te lo esperes, en las circunstancias menos imaginadas, te van a plantear un asunto de esos y ahí vas a andar, que estoy seguro que escuché un video de eso, estoy seguro que alguien estuvo hablando de 12 puntos que debo de considerar, y qué mejor que traigas en la palma de tu mano el teléfono. Como siempre digo, lo importante en la vida no es saberlo todo, lo importante es saber tener el teléfono de quien sí lo sabe. Así que brindamos esa asesoría en todo el país, incluso desde el extranjero. Y es preferible que consultes a un asesor preventivo a que después andes haciendo llamadas de urgencia, de emergencia, en una desesperación en medio de una crisis, y que andes buscando un abogado bombero, le llamo yo, ¿no? Que acuda a calmar ahí una emergencia financiera. Porque sale más barata la asesoría preventiva que la asesoría curativa para problemas legales. Luego, nunca me gusta decirle a los clientes de que de lo perdido lo hallado ya manera de consuelo. Mejor evítate andar queriéndote ahorrar unos pesos por andar poniendo en riesgo inversiones millonarias, literal, dentro de una parcela. Esta asesoría, como te das cuenta, aplica para dueños o titulares de parcelas ejidales o comunales, o sus familiares que luego también andan ahí de intermediarios, ¿no? Para los agentes, los corredores inmobiliarios, ya sean independientes, o las agencias inmobiliarias locales, nacionales, extranjeras. Para los desarrolladores e inversionistas, abogadas, abogados involucrados en el tema inmobiliario, que cada vez veo más y qué bueno. Ingenieros, peritos topógrafos, evaluadores, estos temas son para ustedes. Asesores en proyectos inmobiliarios, expertos en apalancar, en crear puentes, en triangular legalmente recursos, tratos, socios, oportunidades, etcétera. Esos temas, tomen nota, ustedes son especialmente para este segmento. Contratistas, gestores, publirelacionistas, los que andan cazando oportunidades, aquí está lo que debes de saber. Y desde luego también para los funcionarios y exfuncionarios públicos. Luego, por no traer asesores en materia agraria, andan generando problema en lugar de llevar desarrollo a cierta zona del país. La última conclusión, y esta es de carácter personal, les pido por favor que respeten el derecho de autor, nada más. Si hago pública esa información, créanme que es con la finalidad de ayudar a la gran mayoría posible, junto con mi equipo, desde luego. Pero, pues no falta la persona que se quiere pasar de viva, toma nota de todo este temario y luego lo anda ofreciendo como diplomado, como un curso en línea, y eso sí con costo. Y literal tienen la descarada postura de piratear todo el temario, se lo adjudican y no citan la fuente, no citan al autor. Y recalco mucho en esto porque esos temas que estás escuchando por primera vez aquí, dentro de unos meses, lo vas a escuchar por allá en otros grupos, con otras personas que también son profesionistas, mi respeto para ellos, pero pues no encuentran la forma de explicar lo que saben y se basan en esta clase de temario, en esta clase de estructura. Y pues también no me opongo. Adelante, nada más citen al autor o citen la fuente donde escucharon pues la nota. Así las cosas, espero que les sirva mucho esta información, compártanla, dejen sus preguntas, ayúdenme a contestarlas y en serio, cada que alguien contesta una pregunta que dejan ustedes mismos, se lo agradezco. Porque yo no lo sé todo y no pretendo saberlo todo, pero entre todas y todos, en eso sí creo, nos podemos ayudar y esta clase de videos adquiere mayor valor, mayor calidad, porque pues ahí se concentra la experiencia de todas y de todos. Nos vemos pues en la siguiente grabación.